Cuidar a otras personas forma parte de nuestro día a día. Escuchamos, sostenemos emociones complejas, acompañamos historias que en ocasiones nos remueven y lo hacemos con presencia, respeto y mucho compromiso. Pero también, muchas veces, lo hacemos cansadas, con ojeras y pensando, ¿por qué me habré puesto yo tantas sesiones hoy? O, tengo que ir al fisio a ver si me recoloca la espalda, que ya no la aguanto. O, ¿por qué me habré apuntado yo a esta formación si tengo ya 500.000 y no tengo tiempo? Sí, no estás sola. Si eres psicóloga y estás escuchando esto, seguro que te has dicho a ti misma alguna vez, bueno, después miro lo mío. Spoiler, ¿no lo miras o lo haces tarde? Nuestro propio autocuidado como psicólogas no va solo de tener espacios de silencio, darse baños relajantes o mantenerse motivadas, que también, sino de algo menos visible. De revisar cómo trabajamos, de reconocer nuestros límites y respetarlos, de no normalizar el cansancio cuando no es puntual, de pedir ayuda, en definitiva, de encontrar maneras de ejercer que sean realmente sostenibles para nosotras. En una profesión en la que somos parte activa del proceso, el autocuidado no puede ser un lujo, sino una prioridad. Y como sabemos que esto se nos da regular, hoy dedicamos el capítulo a hablar de cómo nos cuidamos y cómo no nos cuidamos, y de lo que nos ayuda a seguir en esta profesión sin dejarnos por el camino. Así que, ponte cómoda, coge un café que comenzamos. Hoy en nuestro Psicoworking Café compartimos cuidados 4 psicólogas maravillosas, a Lua, a Eva y a mí misma, que soy Silvia Catalán. Ya nos pudisteis escuchar en el primer capítulo. Y hoy se nos suma también Judith Alarcón. Y si te parece, Judith, pues preséntate tú y así ya lo tenemos hecho. Vale. Bueno, hola. Como no pude estar en el capítulo piloto, me presento hoy. Bueno, como ha dicho Silvia, me llamo Judith Alarcón y soy psicóloga general sanitaria, sexóloga y terapeuta de parejas. Y estoy especializada en 2 de mis pasiones: el autismo en la vida adulta, diagnóstico tardío y neurodivergencia en mujeres, y también en acompañamiento terapéutico a personas LGTBIQA+, y parejas queer. Y dicho esto, os voy a dejar hablar de este tema que ha introducido Lua hoy, a ver si me quito un poco los nervios de mi primer día y así me animo un poquito a hablar después. Entonces, os lanzo una pregunta. Personalmente, ¿qué es el autocuidado para vosotras? Wow. A ver, para mí personalmente tiene muchísimo que ver con el horario. El horario es algo que creo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en una profesión en la que nos gusta tanto, porque para mí que nos guste tanto nuestra profesión es un gran peligro. Yo recuerdo que hubo un tiempo que no sé cómo acabé haciendo casi 30 sesiones a la semana, cobrando una mierda. Y este es el drama grande, sí, porque claro. haciendo muchas sesiones seguidas. Wow. Y encima con el correspondiente peligro en carretera, porque literalmente me salí de la carretera a las 6 de la tarde, que yo acababa de plegar. A plena luz del día me salí, que el coche se me puso como a 45 grados. Wow. Lo pasé fatal, digo, nunca más. Entonces, con el tema del horario he encontrado que puedo llevar mi rigidez bien llevada. Porque desde entonces me puse un horario súper estricto, que empiezo a las sesiones como muy pronto, a las 11:30, acabo a las 8, como mucho hago 2 sesiones seguidas, porque ni de coña hago más, porque es que luego también mi trabajo se resiente, entonces la otra persona también no puede tener un buen servicio. Y además es que lo veo como un acto de respeto hacia mí misma. Yo cuando veo a compañeras en el despacho de trabajo que tienen 3, 4, 5, 6 sesiones seguidas, digo, Dios mío de mi vida, vas a acabar tu ruleta. Total. Entonces, para mí, el autocuidado es horario. Es que de hecho, ¿no? Decías respeto hacia ti misma, pero también respeto hacia los procesos que llevas, porque, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero realmente, ¿no? Cuando solapas pacientes muy rápidos, como que no te da tiempo a hacer como el cambio de chip, ¿no? Y si tienes 5 o 6 seguidos, que yo esto en mis tiempos mozos. Sí, lo hago. Tú lo haces aún. A veces sí. ¿Y cómo lo haces para...? A ver, No sé que mi volverte máximo son 4. Y escojo, como al final soy yo quien decide cómo me coloco a los pacientes y en qué horario y todo, escojo cuando puedo hacerlo. Pero hay ocasiones que, por ejemplo, ahora la vuelta de vacaciones, que es un poco más complicado, que todo el mundo quiere hacer sesiones ya, ahí yo me veo que me va a costar mucho respetar estos horarios. Esto para mí es un punto, el respetar mis propios horarios, realmente.
Bueno, es que realmente no es fácil, ¿no? Cuando, aunque tengamos clara la idea, hacernos respetar muchas veces, porque tenemos ese miedo, ¿no? A que esto no vuelva a pasar, que nos abandonen los pacientes, que de repente no estemos dando un buen servicio, y es complicado. Bueno, a mí me mueve mucho el ser responsable hacia el propio paciente, más que a lo mejor el pensar que se van a ir. Es más bien el me necesitan, ¿sabes? Es como no los puedo dejar colgados. Y eso creo que también me conecta mucho con algo que venía hablando antes con Judith también, ¿no? Que siento que a veces me sobrecargo emocionalmente. Ya no es tanto que se acaba el caso y lo dejo en consulta y yo continúo con mi vida, sino que emocionalmente me noto realmente cansada, porque me da la sensación de que me implico demasiado, hasta que me llego a desgastar. Sí, le hemos hablado viniendo para aquí, que yo decía... Ostras, a mí yo creo que no arrastro las sesiones, ¿no? Cuando llego a mi casa, o sea, sí, o cuando llego a mi casa o cuando apago el ordenador, si en caso de que es online, en el momento en el que termina la sesión mi mente hace como clic y vuelvo a ser la Judy persona y no le estoy dando muchas vueltas a lo que ha pasado en las sesiones, pero... cuando lo estaba hablando con Lua, ¿no? He dicho, ostras, pero sí que es verdad que el cansancio lo noto, ¿no? Y sobre todo cuando he hecho 4 sesiones seguidas, que es mi máximo también, me noto cansancio físico real, ¿no? Y eso que estamos sentaditas, tranquilas, pero llego a casa agotada, ¿no? Y como, sobre todo con esta cosa de no poder hablar mucho más con nadie, al menos durante un rato, ¿no? Hay que dejar como sacar un poco este agotamiento. Yo cuando hacía tantas sesiones seguidas a veces llegaba a casa y le decía a mi pareja, hoy necesito encefalograma plano, sí. No me hables, no me preguntes, necesito desconectar la mente, porque realmente el cansancio mental y físico también, porque al final es verdad que no tenemos una profesión donde estemos moviéndonos, pero sí que el hecho de estar, ¿no? como presente es verdad. ¿no? Delante del paciente, o al menos a mí me pasa, ¿no? Delante de la persona que está viniendo a consulta, a mí me genera como una autoconciencia, ¿no? Y una tensión física. Y entonces yo os iba a preguntar, ¿cómo lo hacéis para liberar esta tensión? ¿Tenéis alguna técnica? Tú en la introducción hablabas de ir al fisio y de que no tenemos tiempo ni de eso. Aparte de ir al fisio, que sería interesante, ideal y maravilloso. ¿Alguna técnica o alguna cosa que hagáis especial para Yo salgo a andar. andar? Yo cuando he tenido una sesión muy complicada, que de hecho ha ocurrido en las últimas semanas, sí que es cierto que le digo a mi compañera de recepción, me voy 2-3 minutos, si llega el siguiente paciente dile que enseguida estoy aquí, me voy a andar, empiezo andando súper rápido y yo misma me voy como medio obligando a ir andando un poco más despacio para irme regulando. Si veo que aún así sigo muy nerviosa, pienso a lo mejor es que tienes hambre, me voy a la pastelería que tenemos al lado, me cojo un pequeño croissant y con eso yo ya me relajo. Pero sí que yo, en mi caso, es movimiento. Y si no puedo porque voy muy justa de tiempo, si pillo a alguna compañera que tenga la puerta abierta en el pasillo, pues para ir a hablar y desahogarme. Eso está bien también, ¿no? Esta posibilidad de poder contar cuando salimos en plan, oh Dios mío, estoy súper atascada en esto o estoy súper cansada. Cuando Eva estabas explicando esto de que decías, mi máximo fue esas 30 sesiones, ¿no? Y de repente fui consciente, ¿no? En el momento de ese peligro de la carretera y demás. Claro, esto es una cosa que realmente se lo decimos a los pacientes continuamente, ¿no? Esta incoherencia que tenemos las psicólogas muchas veces de ser consciente de cuál es tu límite, no hace falta ponerte, ¿no? en riesgo o en peligro para llegar a eso, y resulta que nosotras muchas veces sí, ¿no? En tu caso hablabas de un riesgo muy físico, evidente, sí. ¿no? y físico, pero hay un riesgo psicológico brutal. Yo quería abrir también el melón de las psicólogas que van al psicólogo o que vamos al psicólogo, ¿no? Es decir, esto yo me acuerdo en alguno de los estudios que había hecho que decían, sí, es obligatorio que las psicólogas vayan al psicólogo. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que forma parte? Bueno, evidentemente forma parte del autocuidado, porque si no, nos estaríamos tirando piedras en nuestro propio tejado. Pero, ¿creéis que debería ser obligatorio o no? Yo creo que sí, hasta incluso para revisarte. Para revisarte y por si ha habido casos complicados que podamos un poco también desahogarnos y hasta incluso revisar nuestra mochila para que intentar que afecte lo mínimo posible al paciente. Sí, al final hay historias que remueven, ¿no? Como decía al principio, y pues a veces pueden tocar temas personales que está bien
al menos saber cómo me afecta, cómo puedo reaccionar, cómo puedo llegar a interpretarlo, porque tengo que intentar mantenerme neutra, ¿no?, ante la persona que tengo delante. Neutra quiero decir de no sobre reaccionar, empatizando obviamente. Entonces creo que sí, revisarse sería interesante, como decía Eva, en ese sentido, ¿no?, para poder ir con mi mochila un poquito más ligera, sí. De hecho, el otro día que teníamos sesión clínica de psicoworking, una de las psicoworkers decía que había tenido una situación en consulta súper chunga y que había necesitado 2-3 días como de parar para asimilarla, en plan, wow, qué bestia. Quiero decir que muchas veces es verdad que por suerte no vienen casos súper extremos todos los días, pero cuando llegan, realmente tener el espacio para, ¿no?, para expresarlo y para poner las ideas en su sitio, por lo que decías, ¿no?, porque al final nos pueden tocar con cosas que nos estén pasando. Sí, aparte que no dejamos de ser una fuente de regulación para las personas que tenemos delante, con lo cual es importante poder darnos el espacio para regularnos nosotras también, y si necesitamos espacio, necesitamos tiempo, pues ¿por qué no dárnoslo? Uh-huh. Aunque también hay que decir que está la dificultad de, como psicólogas, encontrar una psicóloga con la que conectes. Muy buen punto, me gusta mucho esto. Que de repente, no sé, a mí me ha pasado que o sea, yo todavía no he encontrado la psicóloga con la que me sienta de verdad como a gusto. Y más a partir de ser yo psicóloga, ¿no? Es como que ya veo un poco por dónde va a ir, ¿no? Es como, no. Entonces, por esa parte también cuesta un poco. A mí lo que me sirve, y es la verdad, es la parte de las supervisiones, por ejemplo. Y el hecho de tener como compañeras como vosotras, con las que pueda como en un momento dado hablar y soltar y decir la sesión que he tenido hoy, madre mía, lo que me ha pasado, y esos audios que nos mandamos de palomitas. Audios, sí. Esos audios valen dinero. Sí. Los publicaremos cuando nos retiremos todas ya. Creo que forma parte del autocuidado, ¿no? El compartir con las compañeras de profesión y sentir que no estamos solas, ¿no? Y decir, vale, podemos hablar de esto, que pasamos todas un poco por lo mismo y ya no se siente tan solitario, ¿no? Sí, de hecho, claro, el poder expresar, ¿no?, esas cosas que nos pasan en sesiones y demás, y tener espacio, o al menos a mí me pasaba, y hablo en pasado porque ahora es verdad que práctica clínica estoy haciendo muy poquita, pero cuando tenía tantos pacientes no me daba como la cabeza para preparar, ¿no?, todas las sesiones, que al final, yo me acuerdo, ¿no?, muy al principio, en mis inicios, yo dedicaba 10-15 minutos, media hora a prepararme la sesión de cada paciente, me hacía apuntes, buscaba info y tal, también por un tema de inseguridad, ¿no?, en la profesión, pero claro, poco a poco fui llenando agenda y de repente eso dejé de hacerlo. Y sí que me di cuenta, ¿no?, que eso también influía en mi inseguridad delante del paciente, porque yo, que tengo memoria bastante limitadita, a veces incluso no me pasaba que estaba con el paciente y pensaba, uy, esto a mí me suena, pero no sé si me lo ha explicado ya, o no sé si le he puesto este ejercicio, ¿no? Y eso me generaba un estrés brutal, ¿no? Entonces, incluso para podernos programar las sesiones, ¿no?, tener esos espacios de libertad mental, ¿no?, un poco, creo que son interesantes. Tú hablabas, Lua, y tú también decías, Judith, que vuestro límite eran 4 pacientes seguidos. Eva, decías 2, yo también estoy sobre los 2, necesito como espacio entre eso. ¿Cómo habéis llegado a descubrir ese límite? Es decir, eso es porque habéis hecho una tirada de 8 Exacto. Y de repente ha sido como, oh Dios mío, no puedo más. Ensayo y error, yo creo, ¿no? Sobre todo una tarde en la que he tenido 5 sesiones, 2 de pareja, que en mi caso son 1 hora y media. De repente terminar la tarde como, bueno, pues dándome como un poco un síncope, ¿no? Entonces y ahí dije, vale, vamos a cortar. Y hasta que he dicho, vale, 4 lo aguanto. Aunque también digo que no podría todas las tardes 4, por ejemplo, ¿no? Vale. O sea, es un poco ir combinando. Sí. Vale, o sea que también depende de las sesiones que tengas durante la semana. Sí, para mí sí. Vale. Eva no podía con 30 a la semana. ¿Tienes un límite? Sí, o sea, sí que mi máximo ahora mismo son 2 seguidas. Podría hacer más, lo que pasa que no quiero hacer más. Entonces,
No, si poder, podríamos estar haciendo sesiones hasta las 3 de la mañana. Yo sé que podría apurar madre. más, pero no quiero apurar más porque lo llegué a pasar tan mal en esa época que digo, es que no quiero ni acercarme. Entonces, lo bueno también que creo que tiene mi horario, aparte de los descansos, es que como solamente hago 2 seguidas, no se me acumula mucho atraso de una sesión a otra. Porque como luego tengo esos espacios de descanso, siempre puedo volver otra vez a la hora realmente en la que tengo que empezar la sesión y suelo acabar siempre a mi hora. No se me atrasa nada ni nada. Es como, sí, podría hacer más, pero me quiero tanto que no quiero hacer más seguidas. Muy bien. Eso es maravilloso, o sea, ojalá quien nos esté escuchando se lo tatúe en la cabeza, porque es eso, al final podríamos hacer muchísimas horas, porque por suerte o por desgracia trabajo no nos falta. Podríamos hacer todas las horas de la semana, todos los días de la semana, y hay gente que pide, plan, ¿puedes hacer el sábado a las 8 de la tarde? Hombre, pues no. Miren, yo fines de semana me los respeto, y vacaciones, que es un temazo, ahora voy a las vacaciones. Pero fíjate, ¿no? Es como con este ensayo y error vamos aprendiendo a esa gestión del tiempo y de las horas, ¿no? que nos van bien. Y evidentemente igual alguien nos está escuchando y dice, ostras, pues yo puedo hacer 6, prefiero hacer las 6 seguidas, ¿no? Y después tener más tiempo libre o más tiempo de descanso seguido también. Aquí cada uno tiene que encontrar, y depende también, yo creo, de la situación personal que tú tengas, ¿no? Quiero decir que igual, pues yo qué sé, yo por ejemplo, si tengo que hacer gestiones con mi hijo, tal, no sé qué, pues evidentemente hay unas horas que no puedo hacerlas y no y hay que hacer una conciliación, o si estás cuidando a alguien, o si tienes, no sé. Iba al tema de las vacaciones, porque todas habéis hecho carita. Esto de las vacaciones, ¿qué? ¿Cómo nos cuidamos en vacaciones? Uf, cuesta, ¿eh? ¿Hacemos vacaciones? ¿No hacemos? Bueno, ya las hago por necesidad, porque si no muero. O sea, es que si no, o muero yo o mato a alguien. O sea, Vale, no hay otra. No sé qué es mejor. No lo sé. Yo me Sí. apunto a la segunda. La segunda, ¿no? Muy bien, ahí. Muy bien. Sí, somos psicólogas, ¿de acuerdo? Ok. Pero somos personas antes que Sí, psicólogas. sí, no. Necesidad hacer vacaciones. Respetarlas a veces es difícil porque, por ejemplo, en vacaciones de Navidad me han escrito varios pacientes que necesitaban hacer sesión, y la tentación de decirles que sí, en plan, lo están pasando mal, pero no, al final me respeté y dije, no puede ser. Y seguí con mis vacaciones, pero cuesta. ¿Tú cómo llevas esto de las vacaciones, Eva? Claro, yo es que en mi caso las acabo haciendo, pero prácticamente porque los pacientes cogen vacaciones, entonces no piden sesión, entonces yo lo que acabo haciendo es, vale, pues también acabo haciendo vacaciones. Sí que es cierto que hay compañeras en el despacho en trabajo que ellas han trabajado, por ejemplo, los días de vacaciones de Navidad, pero yo lo que hice es, creo que trabajé el día 23 y dije ya nada hasta pasado Reyes, por una razón muy sencilla, porque hay gente que sí, yo te reservo hora, yo voy a venir, pero luego vienen imprevistos de planes o imprevistos de que, pues evidentemente son fechas de muchos gastos y pues a lo mejor la persona no puede. Entonces tú dejas de hacer tus planes para poder hacer esas sesiones, luego de repente con suerte te avisan de que no vienen, pero con mala suerte ni se presentan. Digo, mira, ¿sabes qué? Yo hago este día y hasta pasado Reyes. Yo en el WhatsApp lo que me puse, es que me he puesto súper estricta en esto, me puse un mensaje automático de estoy de vacaciones hasta tal día, a partir de ese día empezaré a responder. Súper. De hecho, iba a decir, ¿no? Porque luego tú decías, he recibido algunos mensajes y tal. Yo, por ejemplo, para mi salud mental, no miro el WhatsApp de pacientes, o lo miro una vez, yo qué sé, en todas las vacaciones, un par de veces durante las vacaciones, en plan, vale, que no haya un estalote total, ¿no? Pero que... porque al final, si no, pueden conectar con esta... Al final, nuestro trabajo, como decía Eva al principio, es un trabajo que nos gusta, ¿no? Y que tiene esa vocación de servicio. Y cuando sabemos que un paciente, una persona a la que estamos acompañando, lo está pasando mal, pues realmente, ¿no? Nos puede llevar a saltarnos esa norma, ¿no? O esas vacaciones. Tú, Judith, ¿cómo lo haces, lo de las vacaciones? ¿También esperas a que los pacientes dicten? ¿O? No, en mi caso yo soy... Bien. Eres de las mías. Sí, yo para mí es fundamental, igual que en los horarios, sé que no voy a dar antes de las 10 ni voy a dar más tarde de las 8:30, porque yo a las 8:30 ya mi cerebro está frito y no soy persona, entonces no puedo acompañar, ¿no?
Con las vacaciones me pasa igual, que ya cuando se van acercando yo ya me marco, vale, voy a hacer vacaciones de tal día a tal día, 2 semanas, 3 semanas, no sé, lo que yo me marque, lo que yo sienta que necesito también, porque cada año es distinto, ¿no? A lo mejor hubo un año que yo venía muy cargada porque aparte del trabajo estaba con el máster y entonces yo necesitaba todo el mes de agosto y lo necesité y me cogí todo el mes de agosto, no respondí WhatsApp, no respondí mails y fue como el agosto que necesitaba, digamos. Este año, por ejemplo, no me cogí todo agosto, me cogí 2 semanas y ya está, ¿no? Entonces voy variando, pero sí que lo tengo claro y lo marco y me lo respeto al 100%, porque si no, luego es que no funciono. Qué importante esto de marcárselo en el calendario y respetárselo después, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que si alguien que está empezando en esto de la psicología nos está escuchando, ¿no? Creo que sería como imprescindible, o al menos para mí la recomendación que le daría es eso, es como márcatelo en el calendario. Sí. Cuando llevamos un tiempo ya sabemos que agosto pues suele ser un mes bastante perdido, ¿no? Yo los meses que había trabajado de agosto, lo que decías tú antes, Eva, daba citas y de repente la gente, uy, no, que me he ido a la playa, uy, no, es que no vengo. Y es como, bueno, me estoy comiendo yo aquí horas de despacho para que tú no vengas. Pues al final yo hacía tiempo que agosto no lo trabajo, o trabajo la primera semana o la última. Pero al final cada uno también tiene que ver cómo es su día a día con los pacientes, porque igual hay pacientes que sí que necesitan ese seguimiento o qué tal, con lo cual hay que adaptarse. Pero hay una cosa muy importante que creo que hemos dicho todas, que es el autorrespeto. Entonces, si pudierais dar un consejo para este autocuidado y este autorrespeto a una colega psicóloga que no esté aquí, ¿qué le diríais? Va, están todas pensando, no las veis, pero yo sí que están dándole ahí vueltecitas. Yo lo tengo claro, porque justo estaba pensando que me acababa de acordar de una cosa que hago que a lo mejor a más gente le puede servir, que es a la hora de consultar la tablet donde tengo el WhatsApp o los correos o el propio móvil de trabajo, antes de hacerlo, la pregunta que me hago es, ¿ahora mismo tengo el espacio, el tiempo y la disponibilidad emocional para poder hacerme cargo de lo que me pueda encontrar? Si es que sí, abro el correo, abro el WhatsApp, abro lo que sea. Si veo que no tengo la disponibilidad ni el tiempo, ni tampoco estoy lo suficientemente preparada mentalmente para poder hacer frente a eso, en ese momento no abro el WhatsApp. Entonces, para mí, ese podría ser una clave de autorrespeto. Súper, muchas gracias, Eva Garriga. Lua, ¿qué nos dices tú? O Judith, si lo tienes ya pensado, porque Lua está ahí con... ¿Sí? Judith? Sí, pues yo diría que lo que hemos hablado antes del ensayo y error, creo que no hay como una clave en esto, ¿no? Esto funciona para todo el mundo. Yo creo que cada una tenemos que ir mirando qué es lo que nos funciona a cada una, como lo que hemos estado hablando al final en todo el capítulo, y probar, ¿no? Y decir, vale, esto me funciona, vale, pues 4 sesiones, o no, pues en mi caso yo solo puedo hacer 3. O vale, yo puedo hacer 6, pero con descansos de 15 minutos entre sesión. O sea, al final es ir probando y quedarte con lo que te funciona a ti, pero teniendo muy en mente esto, ¿no? De cuidarnos y no dejar que se nos sobrepase, ¿no? Al final. Muy bien, muchas gracias, Judith Alarcón. ¿Has estado cómoda en tu primera intervención? Sí, un poquito de nervios, pero bueno. No, súper, yo creo que ha ido súper bien. Y acabamos con Lua. Lua, ¿qué nos dices? ¿Qué recomendación das a nuestras oyentas? Sigo un poco la línea de Judith, ¿no? Que también creo que no hay fórmulas mágicas, que cada una debe conocerse, saber dónde están sus límites y qué es lo que necesita. A mí me funciona darme días de silencio. Del fin de semana, un día mínimo va a ser para mí, de no hacer nada, no ver gente. Y para mí también es importante que mi vida fuera del trabajo también sea rica y hacer cosas que me gustan, que me llenan, que no tienen nada que ver con el trabajo, que no tienen nada que ver con sostener a otras personas y pues tener un círculo también que me pueda sostener a mí al final. Súper. Pues muchas gracias, Lua Carreira. Llegamos hasta aquí, creo que hemos hecho muy buena sesión y cerramos. Si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram en @psi.coworking y en psicoworking.es. Y si quieres trabajar en equipo,
Psicoworking está abierto para todas las personas psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas. Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestro técnico de sonido, que está aquí intentando sobrevivir a nuestra cháchara. Nos vemos en el siguiente Psicoworking Café. Adiós. Adiós.